Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Quiero indicar un aviso legal donde no está permitida ni la grabación, ni la edición, ni la utilización, ni la transmisión de cualquier imagen o sonido sin que IEG lo autorice. Ya queda grabado, así que ya todo el mundo lo sabe y espero que esta sesión sea de muchísima utilidad. Pues Óscar, son todo tuyos cuando tú quieras. Muy buenas noches a todos aquellos que estén en España y buenas tardes para aquellos que estén en América Latina. En esta sesión de Hands on Data vamos a hablar principalmente de las funcionalidades que tiene un DMP, en la que vamos a profundizar bastante para que entendamos cómo funciona la herramienta, y una vez que tengamos esta parte asentada es cuando vamos a hablar de la siguiente frontera, la frontera del data, que es el Customer Data Platform, que es una de las nuevas tecnologías incipientes que está surgiendo. Y luego vamos a hacer una parte eminentemente práctica, que es de análisis de resultados, para que os pongáis un poco en el día a día de cuál es el trabajo de una persona que está trabajando con estas herramientas, para que sepa interpretar los resultados, los números, y sobre todo tengáis tablas y sepáis rápidamente analizar por qué ocurre. Brevemente, quiero hacer una presentación sobre mí, es muy breve. Bueno, yo la verdad que debo ser el típico millennial que cada X tiempo, cada poco tiempo voy cambiando de trabajo. La verdad que me he ido moviendo en la vida de trabajo, pues según me han ido surgiendo las oportunidades y me han ido surgiendo los proyectos. Comencé trabajando en el mundo digital como tal hace muchos años en una empresa aseguradora española de AXA, del grupo AXA, que se llama Direct Seguros, y estaba como analista digital. En aquel momento, pues como la situación en España era también bastante irregular y como la que estamos viviendo ahora, y bueno, pues se produjo un ERE y yo, bueno, me puse a buscar trabajo y me surgió una oportunidad de irme a trabajar fuera de España, a Londres, al Financial Times. Y la verdad que fue una sorpresa muy grata moverme, no solamente por la empresa y por la oportunidad, sino porque descubrí un sector, un mundo que para mí era totalmente desconocido, que es el mundo del data. Y la verdad que me gustó muchísimo. Estuve trabajando 2 años en Londres, creciendo mucho profesionalmente, pero no conseguí convencer a mi pareja para que se viniera para España. Y bueno, un ex jefe mío de Direct Seguros me invitó a regresar a España a otra aseguradora que se llama Mutua Madrileña para montar el primer DMP que iba a tener una aseguradora en España, y me fui a trabajar. Y en ese momento pues ya había trabajado con 2 DMPs, con un lado con Salesforce y con otro con Adobe Audience Manager. Estuve un año en Mutua y me surgió una oportunidad muy buena para volver a un grupo editorial como es el Grupo Prisa, el editor del periódico El País, y estuve cerca de un año, pero me surgió una muy buena oportunidad para volver a Orange, del que había sido becario hace casi 10 años en aquella empresa, para ser el gerente, el responsable de analítica digital, marketing BI y toda la parte de audiencias. Y aquí en Mutua pues empezamos trabajando con BlueK y por motivos de estratégicos de grupo hemos vuelto a trabajar con Salesforce. Además, yo colaboro con el Ministerio de Educación de España en distintos proyectos. Por un lado, definiendo las competencias digitales y sobre todo elaborando el itinerario de formación profesional de marketing online que no existía hasta ahora y el que me está trabajando muy de mano de ellos. Y soy autor del único libro en castellano que existe sobre DMPs. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre las funcionalidades de un DMP. Digamos que la principal funcionalidad que tiene un DMP es la segmentación de datos, es decir, el DMP va recogiendo datos y nos permite aplicar distintas reglas para generar audiencias, para activarlas para campañas online fuera de nuestro site o para personalización on-site. Y eso se hace a través de segmentos, pero tenemos que distinguirlos de los segmentos que tenemos en analítica digital. Cuando trabajamos con segmentos en analítica digital tenemos 3 niveles de segmentación normalmente. Podemos hacer segmentos para aquellos que estén acostumbrados a trabajar con Adobe Analytics a nivel de hit, es decir, medimos desde que el usuario comienza a realizar la acción, por ejemplo, el comportamiento que se produce tras realizar la conversión. En Adobe Analytics, y esto ya es más de Google, hay segmentos a nivel de visita, que lo que nos dicen es todo lo que ha hecho el usuario durante la visita en la que se ha producido el comportamiento que queremos ver. Por ejemplo, es si queremos medir todo lo que ha hecho el usuario en la visita que ha hecho la conversión. Y luego hay segmentos a nivel de visitante o de usuario que nos dicen análisis de lo que han hecho los usuarios que realizaron una conversión en esa visita o en otras anteriores.
Lo que ocurre es que en los DMPs no hay esa tipología de segmentos, todos están hechos a nivel de usuario. ¿Y qué implica esto? Pues ahora lo veremos más con más ejemplos, pero para ver las diferencias, si hacemos nosotros un segmento a nivel de hit y miramos la conversión y lo aplicáramos, lo que veríamos en nuestros datos de analítica es que tenemos un único usuario que ha hecho 2 visitas, ha visto 2 páginas vistas y ha tenido 2 conversiones. Si hacemos ese mismo segmento que mira la conversión, lo aplicamos a nivel de visita, veríamos 2 cosas. Pues aquí, teniendo en cuenta que estos círculos azules suponen lo que ha ocurrido durante una visita y estas cajitas blancas es la página vista de lo que ha ocurrido, veríamos que sigue siendo un único usuario que ha hecho 2 visitas en las que se han producido conversiones. En esas visitas se dieron 4 páginas vistas y hubo 2 conversiones. Simplemente tenemos un poco más detalle de lo que ha ocurrido en la visita. Y si lo vemos a nivel de visitante, claro, cambia la historia. Porque aquí lo que vemos es que este usuario en realidad nos visitó 3 veces, vio 6 páginas vistas y tuvo 2 conversiones. Os cuento esto porque es muy importante para entender cómo generamos los segmentos y cuando hablemos de la capa de datos. Es por esto lo que os digo, es decir, al final cuando tú haces un segmento en una herramienta de un DMP, son muy distintas a las de un segmento de Adobe Analytics o de Google Analytics. En las herramientas de analítica muchas veces no, aparte de tener distintos niveles de segmentación a nivel de hit, de visita o de usuario único, también puedes establecer pasos, decir, oye, el usuario ha hecho esto, esto y esto. En un DMP normalmente son reglas booleanas y a nivel de usuario, es decir, pues el usuario ha hecho esto y es la unión, es decir, vemos lo que hay en común, o el usuario es esto o esto a la vez, o una exclusión. Vamos a verlo con un caso práctico y para que veamos por qué es tan importante esto. Pensemos que nosotros trabajamos en una empresa y que nuestro jefe nos dice, oye, quiero que hagas un segmento para hacer retargeting a todos los usuarios que hayan llegado a nuestra web desde display y han comenzado una contratación online sin finalizarla. Y tenemos los siguientes atributos. Los atributos son las piezas con las que construimos los segmentos. Pues tenemos los usuarios que han venido por display, los usuarios que han metido algo en el carrito, los usuarios que han comprado online, usuarios que han visto la home y las landings, que vienen por SEM, de agregadores, que agregadores son los comparadores de precio, clientes que están logados en ese momento en nuestras áreas privadas, la web y la aplicación móvil. ¿Cómo tendría que ser el segmento para hacer eso? Usuarios que vienen desde display y han comenzado una contratación online sin finalizarla. Todos probablemente hemos pensado en esto. Dirías, pues vale, usuarios que han venido de display, que han iniciado una contratación, pero que no han terminado la compra. Sería esto lo más lógico, lo que nos parecería al final más evidente. Pero lo que estamos haciendo, y este es el matiz, es estamos cogiendo usuarios que sí que han llegado alguna vez desde display y que en esa visita o en otra han seleccionado un producto sin contratarlo. Es decir, aquí puede haber usuarios que han venido alguna vez por display, pero no estamos cogiendo lo que nos están pidiendo, que son usuarios que vienen de display, han metido algo en el carrito y en esa misma visita no han convertido. Eso no lo tendríamos. Y esto nos lleva a otra reflexión y es que cómo sean nuestros atributos, es decir, cómo hayamos configurado las piezas con las que podemos hacer los segmentos, nos condiciona mucho las audiencias que podemos crear. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginar que somos un e-commerce que tenemos 2 tipos de producto, lavadoras y smartphones. Y luego tenemos, por la marca, Samsung, LG y Samsung y LG. Si en algún momento nosotros hiciéramos un segmento que fuera lavadoras y LG, lo que nos podría ocurrir es que estamos haciendo un segmento de usuarios que alguna vez han visto algún producto de lavadoras de cualquier marca y que han visto productos de LG, sean de smartphones o de lavadoras. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay 2 maneras. La principal y la más importante, porque es que los atributos, la taxonomía, la capa de datos, nuestro data layer, donde estamos recogiendo la información sea muy exhaustiva y granular. Es decir,
no basta con hablar de la categoría del producto, sino en la marca tienes que indicar también la categoría de producto. Porque así, si tú eliges usuarios que han visto lavadoras Samsung, te estás garantizando que vas a tener esto. ¿Qué otra manera hay? No todos los DMP son iguales. Hay bastantes diferencias entre todos ellos. Pero sí es verdad que Salesforce tiene cantidad de tipologías de segmentos. Muchísimos. Y Salesforce tiene un segmento que se llama Composite que te permite, por ejemplo, elegir, que simplemente hace que todas las reglas se cumplan en el orden que tú has establecido. Y en la visita, es decir, si tú dices usuarios que han visto lavadoras y LG, son de verdad usuarios que han visto estas dos cosas en el mismo momento. Es decir, no si está viendo un LG, ha visto una lavadora de Samsung y luego un smartphone de LG, el usuario cualificaría para el segmento. Esa sería una manera de controlarlo a través de Salesforce. Pero como os he comentado, lo más importante es que la taxonomía esté bien hecha, porque si no es imposible de hacer. Esto es un ejemplo un poco de cómo se hacen los segmentos y estoy mostrando un poco cómo es la interfaz de un DMP en el caso de Salesforce. La verdad es que no tiene ningún, si os fijáis, estos comandantes de la herramienta, como se ven, no tiene ningún matiz ni nada más interesante. Cuando quieres crear un segmento, pues bueno, te elige qué opción quieres. Salesforce ya os he dicho que tiene variedad de segmentos. Yo tengo, en la herramienta que yo recuerde, creo que tengo 7 tipos de segmentos. Pero en realidad, el 99% de los segmentos que hago son estos. Están bien tener los otros, tienen otros usos. ¿Qué diferencia hay entre estos tres que hay aquí? Pues tenemos un segmento estándar que simplemente lo que nos implica es simplemente son un segmento como los normales, como os está contando. En real time son segmentos en los cuales tú coges los atributos y el usuario cualifica en el momento para esa audiencia, pero la audiencia vive durante 72 horas. ¿Qué ocurre con esto? No te permite, por ejemplo, establecer reglas de frecuencia de visita, pues es decir, no puedo decir usuarios que hayan venido 3 veces a la página de las landings en los últimos 20 días, porque tiene que ser para que en el momento esté disponible para hacer personalización o activarlo. Y luego estos son segmentos para manejar frecuencia a través de canales y partners. Cuando entras en la herramienta, pues la interfaz es bastante limpia y son todas muy similares, ¿eh? No hay grandes diferencias entre las herramientas, entre las interfaces. Y dices, venga, pues quiero hacer un segmento que esté basado en el dominio. Pues te aparece esto, tú aquí seleccionas el dominio o lo que quieras buscar y eliges esto, pues mira, yo quiero usuarios que hayan venido 2 veces en los últimos 90 días al periódico as.com. Y hacemos el segmento y vas aplicando las reglas. Y la verdad que es bastante usable en Salesforce en este sentido. ¿Qué ocurre una vez que has hecho los segmentos? Pues tienes que decir dónde quieres que vaya. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Las audiencias tienen 2 métodos de envío. Una es, bueno, hay 3 métodos de envío. Uno no está puesto aquí. Una es que la información que el usuario que ha cualificado en un segmento se genere una variable en la página indicándote la ID del segmento para que una herramienta de personalización pueda leerlo. Ese sería un método de envío, que eso permitiría la activación de la personalización con la información que hay en el DMP. La otra es cuando un DMP tiene que hablarse con un DSP, con una herramienta de compra programática. Aquí lo que se hace es una integración servidor a servidor, que lo que hace el DMP en este caso es que le indica al DSP de turno, le dice, mira, mi cookie de Salesforce AB corresponde con la cookie 123 de MediaMath y le da esa correspondencia. No le está enviando los cookies, simplemente le está indicando esa información. Y eso te permite que a ti se te refleje en la interfaz de la herramienta y tú puedas hacer la segmentación, puedas activar las campañas. Este proceso de conexión servidor-servidor pues es bastante delicado y no se recupera toda la información en el DSP. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios, por ejemplo, que en tu página pueden estar navegando con Safari o con Firefox y esas cookies que tú tienes que son de primera parte, jamás podrías enviárselas a un DSP porque las bloquea Safari y Firefox. También porque no se ha habido buena sincronización. Una de las cosas muy importantes con un DMP es que tenga una buena presencia
en el mercado. Es decir, que tenga muchos clientes que lo utilicen para que la cookie esté muy presente y haya tenido oportunidades de sincronizarse con otros DSPs. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando tú conectas el segmento con la destinación, pues normalmente muchos de los DMPs te indican cuál es el match rate. Es decir, te dicen, de estos 71 millones de cookies que hay aquí, ¿cuántos están disponibles en Google para llegar a, por ejemplo, en este caso DM, el actual DB, Google Display Video, ¿cuántos estarían disponibles? Es decir, el 89% de los cookies estarían. Y luego hay el tercer método de conexión, que es una integración basada en píxel. Y esto simplemente es el método principal cuando tú quieres compartir una audiencia con Google y con Facebook. Perdonadme, que me he olvidado de un detalle muy importante en la conexión server-to-server. Y es que te permite tener actualizada tu audiencia. Es decir, si es un segmento, por ejemplo, imaginar que vuestro equipo de Data Science ha hecho un montón de modelos en los que va cambiando el estado del usuario y te va indicando algo sobre el usuario, en una conexión server-to-server se sobrescribe la información, se borra lo que tú le habías dicho al usuario y tienes siempre la audiencia viva y está cambiante, no es una audiencia cerrada. Cuando tú envías audiencias a Google o a Facebook, ninguna herramienta te puede decir nada sobre el cookie matching. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Con Google y Facebook, que son walled gardens, que no permiten comunicaciones directas con ellos, lo único que hace un DMP es que está funcionando como un Tag Manager avanzado. Digo Tag Manager avanzado porque un Tag Manager, por ejemplo, puede disparar un píxel cuando se ha producido una información en la página, cuando ha ocurrido algo, pero no puede hacer lo que hace un DMP, que es tener en cuenta el comportamiento del usuario para dispararlo, es decir, que haya venido 2 veces a nuestra web. Un DMP hace eso y simplemente dispara el píxel de Google o de Facebook. ¿Qué ocurre? Pues cuando disparas el píxel de Google y Facebook, esa audiencia aparece ya en tu cuenta de Google y Facebook, pero tiene su propia vida, ya tiene vida propia esa cookie dentro del ecosistema de Google y Facebook. Y si, por ejemplo, quisiéramos eso, que eso nos implica que muchas veces podemos tener segmentos muy grandes y cuando hacemos una conexión con Google no van a llegar inmediatamente. Necesitas que esos usuarios vuelvan para que esa audiencia se popule. En cambio, en una conexión server-to-server, si yo tengo 1 millón de usuarios, pues en este caso, por ejemplo, llegaríamos a ver al cabo de los 2 o 3 días los 890.000 cookies que hemos enviado. Mientras que en Google y Facebook no. Iríamos viendo paulatinamente cómo va creciendo esa audiencia, pero nunca a esos niveles. Una cosa muy interesante, y en el caso estos más de Adobe, es que tú puedes generar un segmento en Adobe Analytics y enviárselo a Adobe Audience Manager y viceversa. Es decir, son compatibles las audiencias entre los dos. Pero lo que ocurre es que no es una comunicación en tiempo real. Es decir, la audiencia que tú generas entre ambas plataformas se tarda 24 horas en comunicarse. En Google Analytics Premium, tú puedes ver segmentos de Salesforce DMP, pero no puedes crear un segmento en Google Analytics y enviarlo con el al DMP de Salesforce. Claro, esto cuando Salesforce y Google hicieron este acuerdo y montaron esta conexión, lo vendieron a bombo y platillo como si fuera una cosa única, exclusiva. También lo puedes hacer con otros DMPs. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros en Orange trabajábamos con BlueKey, lo que os he dicho, cuando activamos el segmento para personalización, esa misma variable que se pintaba en la página, la puedes recoger en una custom dimension y puedes utilizarla para visualizar cómo se comportan esos usuarios. ¿Qué más funcionalidades tiene? Una vez que hemos hecho nuestras audiencias, nos podemos plantear distintas cosas para hacer con ellas. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa probar esa audiencia en qué DSP nos funciona mejor. ¿Cómo podemos hacer eso? Claro, si enviamos esa misma audiencia a todos los DSPs a la vez, pues nunca vas a tener claro en cuál te ha funcionado mejor, porque se están pisando entre sí los usuarios y se han estado moviendo. Y les has enviado a todos la misma audiencia. Lo que puedes hacer es una funcionalidad súper chula que se llama Cookie Split, que básicamente es dividir un segmento con las mismas reglas, lo divides en trocitos excluyentes entre sí. Es decir, y así puedes permitir, por ejemplo, probar diferentes acciones sobre varios DSPs para ver cómo funciona. Es decir, tú coges tu segmento y haces divisiones. Pues dices, venga, pues quiero que
el 50% de los clientes vayan a un sitio y el 50% a otro, pero nunca se mezclan estos usuarios. Y así tú puedes probar y ver cómo funcionan y así puedes entender, por ejemplo, qué DSP te aporta más. Esto es un ejemplo de Adobe Audience Manager. En Salesforce es 3/4 partes de lo mismo, es bastante intuitivo y bastante fácil de hacer. En Oracle es bastante puñetero de hacer, no os voy a engañar. Además es un poco extraño. Oracle coge toda esa audiencia global y la ha dividido en 12 grupos. Y entonces tú tienes que coger estos 12 grupos y aplicarlos a una parte del segmento para tener las reglas. Es decir, tú tienes tu segmento y dices, venga, pues hago una regla metiendo con estos 12. Es un poco extraño y un poco intuitivo, la verdad. ¿Qué otra funcionalidad? Imaginar que nosotros tenemos un grupo de usuarios que vemos que funciona muy bien. Y dices, jolín, si yo pudiera encontrar más usuarios de los que están en mi web como estos, podría aumentar el éxito de mis campañas. Eso técnicamente lo puedes hacer con un DMP. Y es con una funcionalidad que, si queréis, que es bastante sencilla, es decir, que al final pero que tiene bastante uso. Y es con un lookalike. Que al final un lookalike es un proceso matemático que lo buscas usuarios similares basado en un conjunto de atributos similares al grupo original. Es decir, nosotros tenemos, imaginar, cogemos los usuarios que han hecho una compra online y yo le digo a la herramienta, por favor, búscame usuarios que sean similares a estos que me han comprado online. Y lo que hace la herramienta es que te encuentra una búsqueda, te hace una muestra y te los indica. Y aquí, bueno, pues tú juegas, es decir, te deja manualmente jugar con los porcentajes de afinidad, y ahora lo veremos, y tú eliges cómo aplicarlos. Lo que ocurre es que, claro, si tú quieres que sean muy similares a tu audiencia original, no tienes un volumen incremental. Que los quieres que te importa que no sean muy similares, pues tienes más volumen. Y una cosa muy interesante es que tú puedes utilizar third-party data para hacer lookalikes, pero tienes que saber que puede tener un coste. Es decir, algunos proveedores de third-party data te dejan utilizarlo, su third-party data para hacer lookalikes internos, pero otros no. Lo que os aconsejo es que antes de utilizar third-party data para hacer lookalikes, que lo consultéis con vuestros proveedores. También puedes utilizar second-party data de los marketplaces que suelen tener los DMPs, pero dependiendo de la marca, a lo mejor no te dejan usarlo, te bloquean esa funcionalidad. ¿Cómo se hace un lookalike? ¿Cómo técnicamente ocurre? Lo primero que hace la herramienta es que coge la audiencia y busca qué atributos han cumplido esos usuarios o del segmento para predecir el comportamiento. Y luego busca esos atributos más importantes fuera de la fuente de datos. Es decir, de los usuarios que me han convertido, he visto que estos atributos de aquí están muy relacionados con el comportamiento. Y luego miro cómo son esos otros atributos con otros usuarios. Y lo que me encuentra es una relación más o menos directa entre ambos. Y tú a la herramienta le tienes que indicar cómo quieres separarte de esta línea para tener más volumen. Y esto que suena muy técnico y muy extraño, que es un modelo al final logarítmico que se llama de trade weight, es algo como esto. La herramienta te ofrece, en el caso, por ejemplo, de Adobe, te ofrece este gráfico, te dice, mira, si tú quieres usuarios que sean 100% parecidos a tu audiencia original, te voy a dar un usuario. Vas a tener solo un usuario incremental. Si a ti no te importa que sean un 95% parecidos, pues tienes 10.000. Si relajas un poco más el criterio y que tengan un 90% de similitud, podrías llegar casi hasta 800.000 usuarios extra para tu segmento, para hacerles. Y con Salesforce, 3/4 partes de lo mismo. Te deja esta curva de similitud, porcentaje de similitud, y aquí te da los volúmenes. ¿Qué ocurre con esto si os dais cuenta? Que es muy manual y que es subjetivo. Funciona muy bien y está bien. Y es muy útil. Sobre todo porque tú decides el volumen y lo controlas. Tanto Adobe como Salesforce tienen también otro tipo de lookalikes que son más avanzados, que utilizan modelos de Machine Learning, que aprenden, pero tienen una desventaja muy grande.
y es que tú no controlas el outcome, es decir, tú no controlas el volumen, te dan lo que creen que es lo mejor. Y esto es una reflexión que hay que hacer sobre la inteligencia artificial, sobre todo estos modelos de Machine Learning y que está ahora tan de moda y tan de boga, pero que tienen ciertas limitaciones. Vamos a poner un ejemplo que me voy a inventar con Orange. Si yo le digo que me busque usuarios similares a aquellos que han comprado dispositivos Samsung, un modelo de Machine Learning no entiende lo que es el atributo de Samsung ni los otros atributos que está leyendo. Es decir, no sabe que Samsung, el atributo de Samsung es similar al atributo de Huawei, de esos terminales. No entiende conceptualmente qué es eso. Entonces, esos son limitaciones. Para que esos modelos fueran muy buenos, y que, ojo, que son muy buenos y muy útiles, lo mejor es que te lo hagan data scientists. Yo sé que todo el mundo no tiene, todas las empresas tienen disponibilidad de ese tipo de perfiles, pero estas herramientas, con estas, ya sea con los lookalikes, esto que os estoy mostrando, o con lo que os he comentado de estos otros tipos de lookalikes que tienen las herramientas más avanzados, puedes llegar a acercarte a ese tipo de modelos. Y tiene muy buenos resultados, porque muchas veces, si tú trabajas con data scientist, utilizas un segmento, por ejemplo, la segmentación Einstein que tiene Salesforce, tiene bastantes limitaciones porque puedes encontrarte con problemas de volúmenes. Y aquí hay una cosa que es una paradoja del marketing online, o por lo menos como yo lo veo. Muchas veces microsegmentaciones no son efectivas porque no tienes volumen para activar, o cuando activas los costes que tú consigues son muy altos. Y a veces tener más volumen, aunque la calidad no sea 100% buena, es más eficiente en costes y más eficaz en volumen de ventas que esos microsegmentos. A veces no necesitas hacer estos lookalikes, es decir, tú quieres ver relación entre elementos para encontrar señales que te permitan predecir comportamientos. Y para eso tienes unos informes en los DMPs que se llaman análisis de overlap, de superposición. Y son reportes que además que en todas partes son iguales, que cogen los 7 últimos días y se refrescan una vez a la semana. Y cogen todos tus datos y lo que os permiten ver es la relación entre dos atributos o dos segmentos, para ver si se superponen los usuarios entre ellos. Y te muestra la relación porcentual entre audiencias. Depende mucho de las herramientas. Generalmente en todos los DMPs el overlap es entre segmento y segmento, pero en Adobe Audience Managers puedes hacerlo con segmentos y atributos y entre atributos. Aunque os he dicho que solamente el resto se hacen entre segmentos, no es ninguna limitación, porque tú lo que puedes hacer es, si yo quiero ver la relación entre dos atributos, simplemente hago un segmento del atributo y a correr, y puedes hacer lo mismo. ¿Para qué sirven los overlaps? Pues te pueden ayudar a encontrar territorios de data y cosas que nunca te habías replanteado. Por ejemplo, si yo hago segmentos con mi third party data, lo que yo puedo hacer es, cojo mis segmentos de la gente que ha convertido online y puedo ver la superposición que hay. Es decir, por ejemplo, ver si un proveedor concreto, un atributo de third party data, lo tiene mucha de la gente que ha comprado online. Claro, si ves que eso ocurre, pues te permite decir, te indica que es una señal muy fuerte de que esa data te sirve para predecir compras y que si tú la utilizas en tus campañas, posiblemente vas a conseguir más ventas. Lo que ocurre es que el third party data es muy peculiar y a veces te pueden salir cosas raras como estas. Es decir, y esto es un ejemplo real, si cogemos, por ejemplo, de un proveedor de third party data como es IOTA, dos atributos que tiene, uno de hombres y otros de mujeres, y hacemos el overlap, lo que vemos es que hay hombres que están considerando mujeres y mujeres que están considerando hombres. Es decir, llegarías a esta conclusión. El 19% de los hombres son mujeres y el 13% de las mujeres son hombres. Claro, esto que suena así un poco a guasa y es, ojo, que esto no vale para nada porque esto no es muy fiable. Hay que entender un poco qué es lo que hace un proveedor de third party data. Un proveedor de third party data es una empresa que vende cookies a granel, es decir, que tiene acuerdos con muchas webs de las cuales no sabes cuáles son, hace perfiles sobre esas cookies y vende esos perfiles, hace inferencias. Es, por ejemplo, el caso de un conocido mío que trabaja en Condé Nast y que me cuenta que, pues, que tiene un acuerdo con un proveedor de third party data que tiene pixelada su web y que lo que hace es que cualquier usuario que toca la revista online de Vogue clasifica al usuario como una mujer.
cuando en realidad ellos saben por estudios internos que han hecho de marketing que el 30% de los lectores de la revista Vogue son hombres. ¿Qué ocurre? Si el proveedor de third party data tuviera que tener la certeza de que la persona que está leyendo la revista online es un hombre o una mujer, jamás podría tener ese dato. Es decir, o si lo conseguiría un volumen tan pequeñito que no tendría negocio para vender. Con esto quiero decir que no hay que demonizar al third party data, hay que aplicarlo al caso de uso que os comenté al principio, es decir, y que os pongo un ejemplo con el caso de Mutua Madrileña, que es una aseguradora principalmente de seguros de coche. Pues, por ejemplo, nosotros en Mutua veíamos que aproximadamente como el 80% de las conversiones que teníamos online se explicaban por un atributo de un proveedor de third party data de personas interesadas en hogar y jardinería. Pues, hombre, es un poco extraño porque dices, bueno, que tiene que ver el hogar y jardinería con los seguros de coche o con el mundo del motor, pero funcionaba muy bien. Cuando comprábamos esa audiencia, pues traía conversiones. Y es una cosa que te permite, es importante saber y verlo. Bueno, pues probablemente no tenga mucho sentido, pero funciona. ¿Cómo funciona esto? Uno se va al DMP, dice, bueno, me voy, venga, pues dime, por ejemplo, en el caso de Salesforce, dice, venga, dime los segmentos que se superponen y me muestra una pantalla. Lo mejor de todo es que los gráficos normalmente que vienen en los DMPs para ver el overlap, pues son poquito o nada usables. Lo mejor es que te los descargues en un Excel y ver los datos. Y vamos a ver un ejemplo real. Mira, esto es un ejemplo real que, bueno, he maquillado un poco los números y las cosas. Lo que te ofrece este resultado es que te dice, mira, para el segmento base, ¿cómo es la relación que tiene con el segmento A? Y nos dice que nuestro segmento base tiene 196 millones de cookies. El segmento 2, 15 millones. En común entre ambos hay 14. Y si sumamos los dos, que si aquí hacemos la suma, vemos que hay 211 millones de cookies, si tú tienes en cuenta que hay usuarios que están duplicados, en realidad hay 196 millones de cookies. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que del segmento base hay un 7% de los usuarios que están en estos 15. Pero en cambio, lo que aquí nos está diciendo es que del segundo segmento, de estos 15 millones, un 92% de los usuarios están en el segmento 1. Y este es el overlap que nos sale. Yo aquí quería invitaros a una reflexión. Si alguno trabaja en una agencia o si trabaja dentro de una compañía gestionando un DMP y te hace la pregunta de, oye, ayúdame a identificar proveedores de third party data en base a los overlaps para comprar audiencias, la tentación más fácil es decirle, pues cógete el que tiene el overlap, por ejemplo, del 15%. Esa es la tentación más fácil, pero normalmente lo que yo aconsejo es que se presenten los datos y yo, como cuando he presentado siempre resultados, los presento siempre en un mismo gráfico y que ayuda mucho a entender los datos y a tomar la decisión. Y este es el ejemplo. Yo lo que haría es, por un lado, le diría, pondría en un eje cuál es el tamaño del segundo segmento, es decir, del proveedor o del atributo del proveedor. Por otro lado es cuánto es el volumen de la superposición. Y en el porcentaje damos el porcentaje de superposición. Si solamente nos quedáramos en el ratio de superposición, pues le diríamos a nuestros compañeros comprar data de 33 across. Pero si tenemos en cuenta cómo de grande es el atributo de third party data, claro, ya nos damos cuenta que este nos dejaría más o menos en 30 millones de cookies, la audiencia máxima a la que podemos impactar, y en cambio este que tiene un 74% de overlap, que es 2 puntos porcentuales menos, nos permite alcanzar hasta 120 millones de cookies. Es un poco el análisis que yo recomiendo hacer, es decir, yo sé que en una agencia muchas veces los ritmos son frenéticos y son muy rápidos, pero es recomendable que se presenten los resultados, que se intente mostrar un análisis, que no hay que complicarse mucho, que es para presentar la información y que la gente tenga claro y pueda explotarlo, y sobre todo porque de cara a un cliente queda muy bien. Y ese cliente no tiene que ser un cliente comercial, sino también un cliente interno. La parte de personalización.
Aquí hay una parte que es muy importante y que lo comentamos, es decir, como os he dicho, se enviaba un DMP, puede enviar las audiencias generando a la web, genera en la web una variable indicando a qué segmento pertenece el usuario, o en el caso, por ejemplo, de DMPs ya más avanzados, como pueda ser Salesforce o Adobe, dejan la información, digamos, dentro del navegador, en algo que no es una cookie, que es el local storage. Deja ahí la información, deja el ID y una herramienta de personalización puede verlo. Para hacer personalización, y es una experiencia mía, es muy importante analizar el comportamiento. Es decir, una vez que hemos compartido, es importante que ese segmento, una vez que lo hemos puesto en la página, que hemos hecho que esté disponible, también lo coja nuestra herramienta de analítica digital. Pues para que podamos ver por dónde están esos usuarios, para analizar el volumen y para saber en qué páginas son más relevantes para esa audiencia. Es decir, porque la tentación que vamos a tener todos y que todos lo hacemos es decir, hay que personalizar la home, que es lo que todo el mundo dice y lo que todos pensamos. De esta manera nos damos cuenta que a lo mejor hay otras páginas que deberíamos personalizar o que no estamos viendo, que hay más volumen o que es más interesante para conseguir nuestros resultados. ¿Y qué más recomendaciones haría yo? Y creo que es relevante. Si nosotros queremos utilizar información imaginar, si nosotros queremos personalizar y depende de que haya cierta información en la página para hacer la personalización, el DMP no es necesario el DMP. Es decir, aquí la herramienta de personalización podría ver el atributo en el data layer y pintar la personalización. Porque si queremos que se haga a través del DMP, tendría que ocurrir lo siguiente. Se carga la página, se carga el DMP y lee la variable en el data layer. La información se procesa en el DMP y la herramienta de personalización tiene que leer el local storage o la variable que acaba de pintar el DMP. Y en esos casos lo que se va a producir es lo que se llama el flickering o fliqueo, es decir, que veis que se está cargando un poco la personalización. Otra cosa interesante es que el third party data que hay en un DMP se puede utilizar para hacer personalización y normalmente sin coste, porque como el modelo de coste de estos proveedores es por impresiones servidas, aquí no hay impresiones servidas, es decir, simplemente páginas vistas. De todas maneras, esto es bueno consultarlo antes de activar el caso de uso para encontrarse luego sorpresas desagradables. Y luego algo que es muy importante es documentar los Customer Journeys para evitarse superposiciones y cosas. Y voy a contar un caso de personalización de Mutua y cómo se ha documentado y cuál es la lógica de personalización. Como muchas compañías de servicios, uno de sus objetivos es evitarse llamadas al contact center y también evitarse envíos de papeles o información que pueda generar coste. Mutua madrileña, una vez que tú has contratado telefónicamente o online o a través de un punto de venta físico, les envía a sus clientes un email en el cual entran en un proceso para hacer la firma digital. Y así se evitan enviar documentos o que tengas que enviarles papeles o que se hagan llamadas. Cuando el usuario está haciendo la firma digital y cuando termina el proceso, se le envía de vuelta a la página de Mutua. Ay, perdonad, que me he saltado una cosa. Esto sí que es, perdonad, me he adelantado. Esto es una reflexión mía sobre la personalización y de cómo hay que aplicarla. Cuando sabemos poco sobre el usuario y no sabemos, nos vemos obligados a que sea una personalización basada en el contexto. Es decir, un usuario que ha aterrizado de una campaña nuestra de SEM haciendo una búsqueda genérica, solamente podemos personalizarle en base a ese contexto, no sabemos nada más. Si ya vemos que ha venido varias veces, es cuando ya podemos hacer una personalización conductual, porque ya sabemos algo más de él y por lo tanto podemos profundizar en más detalle. Pues, por ejemplo, podemos hablarle sobre los productos que ha comprado, sobre otros productos que ha estado viendo en otras visitas anteriores. Si sabemos que es un cliente nuestro, porque se ha logrado en el pasado, pues la personalización puede ser muy grande. Ya podemos contarle muchas cosas y podemos hacerle personalizaciones muy directas, como decirle, hola Oscar, toma esta oferta especial tuya de renovación de tu seguro. Si estamos utilizando perfiles probabilísticos, por ejemplo, con las funcionalidades que tienen algunos DMPs para intentar identificar, decir que dos cookies son en realidad la misma persona, pues sí, podríamos hacer esa personalización a lo mejor conductual, pero sin meternos en muchos detalles. Es decir,
si este perfil probabilístico me está diciendo que se parece a este perfil declarativo, pues a lo mejor yo no diría, hola Óscar, toma esta oferta de Renove para renovar tu seguro, pero sí a lo mejor le diría, a lo mejor harías un mensaje más genérico para intentar hacer una venta cruzada. Volviendo al caso del mutuo, y perdonadme que me haya ido. Como os contaba, el usuario termina la firma digital y llega a la home de Mutua madrileña. Como nosotros en ese momento no sabemos nada de ese usuario, recogemos a través de un UTM la información suya simplemente de que ha contratado X producto. Y como no sabemos nada de él, lo que hacemos siempre es, en esa primera aterrizaje, y esto ya no requiere un DMP, simplemente una herramienta de personalización lo hace, es simplemente en el banner de la home hablarle sobre las ventajas que tiene registrarse en nuestra área privada, hablando de los beneficios que tiene, pues oye, de ofertas que hay para clientes, de servicios. Y si conseguimos que ese usuario se logue en esa visita o en las sucesivas, en las siguientes, como ya sabemos algo sobre él, porque ya hemos podido recuperar su información de CRM, pues hacemos una personalización hablándoles, intentando hacer un cross-sell. Si conseguimos que contraten esa visita o en otra, ya sea telefónicamente o online, y hemos visto que nunca ha entrado en nuestra aplicación móvil, porque tenemos también el DMP metido en la aplicación móvil y puede ver si ese cliente nunca ha entrado en él, es cuando le hacemos un destacado de banner central en la app, diciéndole pues eso, hablándole de las ventajas que tiene utilizar nuestra aplicación móvil. Si entra en la aplicación móvil, pues ya termina este primer ciclo de personalización. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el usuario se quede siempre atrapado en la personalización de cross-sell. Por eso estableces una lógica que controlas con el DMP. Es decir, si la tercera visita que ha visto la personalización de cross-sell no ha contratado de ninguna manera, telefónicamente online, en la siguiente visita, si nunca le has visto la aplicación móvil, hablas de la aplicación móvil. Y si durante 3 visitas tampoco lo hace, vuelves al cross-sell. Así hasta que haga la conducta que quiera o, si no, se queda atrapado en este ciclo perpetuo. Este es un ejemplo de personalización o de ciclos que se puede hacer con la herramienta y que puedes controlar. Y ahora vamos a hablar de la nueva frontera del data. Yo creo que todos a principios de este año hemos visto estas noticias bastante alarmistas con titulares de cookie apocalipsis y titulares de ese estilo que habla que Google quiere eliminar las cookies de Google Chrome, de tercera parte en Google Chrome. Pero más allá de decir que se acaba el mundo del DMP y que se acaba el mundo de la publicidad online, simplemente va a cambiar. Google probablemente, como tiene mucho peso en el ecosistema digital y el 60% de los usuarios utilizan Google Chrome, no va a poder descontinuar las cookies, no dar alguna alternativa en el mercado y hacer una solución que solamente sirva para su propio ecosistema. No lo va a poder hacer porque rápidamente se le va a tirar la competencia americana y europea y probablemente va a trabajar durante estos 2 años que anunció que era el cambio, en el que, bueno, pues irá mostrándonos, nos irá dando las alternativas al mercado. Pero lo que ocurre es que Google ha precipitado con este cambio ha puesto de relieve una cosa muy importante, y es que en el futuro ecosistema digital que va a haber en los 2 próximos años, algo que cada vez va a tener más peso, incluso para la parte programática, va a ser los datos de primera parte, es decir, los datos que tengamos sobre nuestros clientes. Y, por ejemplo, Salesforce, en Estados Unidos, pero que esto va a venir a Europa, permite recoger de la web un email hasheado, es decir, que está con una encriptación, y se lo comparte a Google, y Google identifica en ese ecosistema a esos usuarios. Es decir, estamos en ese escenario. Y es aquí cuando se nos está obligando con la muerte esta de las cookies, a la importancia que tienen los datos de primera parte. Por explicar para qué sirve una cookie de tercera parte y una de primera parte. Las cookies de primera parte son todas aquellas que se han generado en nuestra web, por ejemplo, en orange.es, en nuestro dominio o a través de un JavaScript que genera una cookie que solamente es válida para nuestra web. Y generalmente todos los navegadores los admiten y el usuario puede eliminarlas y bloquearlas. Una cookie de tercera parte, en cambio, es una web, por ejemplo,
Cuando se carga la web de Orange.es, hay distintos tags, distintos píxeles que tenemos metidos que están llamando a otras webs, por ejemplo, que llaman a la web de Salesforce. Y se genera una cookie que es del dominio de Salesforce. Y entonces lo que ocurre es que esa cookie es leíble en cualquier otro dominio que llame al servidor de Salesforce. ¿Qué ocurre? Pues lo que ha ocurrido con este cambio es lo que Google y que ya hace Safari, es que va a bloquear estas cookies de tercera parte. Pero que estas cookies de tercera parte son la base de la publicidad programática como la conocemos. Con un ejemplo más visual. La web de TechCrunch tiene la cookie de su propia web. Pero toda la publicidad que va saltando, por ejemplo, para perseguir a los usuarios con retargeting, necesitamos que esté esa información en una cookie de tercera parte para impactarle. Para que AppNexus, cuando vea su cookie del usuario que está en Orange y que ahora está en TechCrunch, le pueda mostrar ese anuncio. O DoubleClick, que es Google, pueda seguir su cookie y pueda activarlo. Y por ver qué es. Un DMP al final lo que hace es que agrega datos comportamentales web de cómo se comporta el usuario en nuestra web, los unifica en categorías y en torno a la cookie de la propia herramienta, que es una cookie de tercera parte porque tiene que hablarse con todos estos DSPs, como os expliqué en la conexión server-to-server, y la trata de vincular con otros identificadores que recoja, por ejemplo, el identificador de nuestro CRM durante la navegación del usuario. Y la nueva herramienta esta que está en boga es un Customer Data Platform. Lo que hace es captura y correlaciona todos los datos de clientes, distintos canales, dispositivos y tecnologías, provee una imagen única del usuario y provee una imagen única del usuario. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Un DMP al final trabaja con usuarios anónimos. Los Customer Data Platform, por lo contrario, no, lo llevan a un usuario concreto. Un DMP trabaja solo con el identificador de su cookie. También un CDP almacena cualquier tipo de identificador. Un DMP tiene cookies de tercera parte porque necesita hablarse con cosas que estén fuera del dominio original, pero un CDP no, solo tiene cookies de primera parte. Un DMP puede recibir datos online y offline, pero estos datos previamente han tenido que ser correlacionados con el identificador de la herramienta. Es decir, yo si subo números de teléfono, si la herramienta nunca ha tenido un atributo que sea números de teléfono y los haya podido recoger en una cookie, los borra. Y está pensado sobre todo para activar audiencias a nivel online. Un CDP, en cambio, pues puede recibir datos online y offline sin que nunca haya habido una correlación entre ellos o que nunca los haya podido correlacionar con una cookie. Y entonces permite hacer activaciones offline, por ejemplo, y ahora lo veremos con más ejemplos, permite hacer a lo mejor ver si un usuario o un cliente hace un comportamiento online, decirle a una herramienta de marketing automation, envía un email, y permite hacer ciertas limitaciones activaciones online. Pero esto hay que tenerlo muy en claro. Las activaciones online son muy limitadas. Es decir, no sustituye a un DMP, es complementario. Ya lo veremos con malos casos de uso. Hace unos años, cuando Salesforce compró Krax, que Krax era el proveedor original del DMP de Salesforce, la visión que tenía Salesforce del DMP era muy distinto. La idea que tenían es que ellos querían juntar el CRM con un DMP. Ellos decían, jolín, qué magnífico sería que si tú aplicaras una segmentación en tu CRM, eso ya lo tuvieras directamente aplicable a nivel online, o sea, de continuo. Lo que se dieron cuenta cuando compraron Krax es que la base de datos que se encontraron era tan sumamente grande que si querían hacer esa visión suya de aplicar una segmentación y que estuviera inmediatamente disponible a nivel online con todas las cookies, era imposible, es decir, tardaría días en procesarse toda esa información. Porque al final necesitas un DMP, cuando tú aplicas una segmentación, lo que está haciendo es, está relacionando esa cookie con todas las cookies, con todos los DSPs con los que esté sincronizado. Y Salesforce tiene sincronizaciones con 300 DSPs. Por lo tanto, imaginar el volumen de cookies que tiene que gestionar de identificadores distintos. Entonces, Salesforce, la visión final que tiene del CDP o lo que le gustaría evolucionar la herramienta y su CRM es algo que integre todo esto. Pero hoy técnicamente no existe. Y entonces hay una solución intermedia que es un CDP. ¿Para qué se usa un CDP? Desde una perspectiva de marketing online te permite tener los datos de tu cliente para enviárselos a Google y Facebook y hacer el Customer Match.
te permite, y esto es un ejemplo, imaginaros, si vosotros sabéis que en la cookie que está navegando en la web es fulanito, sería capaz de decirle a un chatbot o a una tienda online, oye, quien te está viendo es fulanito, y aplicar, y que sin que el usuario se logue o se identifique, aplicarle los precios que le corresponden a ese cliente. Y luego, sobre todo, es una plataforma que algunas de ellas te permiten programar algoritmos, programar pequeñas programaciones de Big Data y te permite que pueda comunicarse en tiempo real con Big Data diciéndole, oye, el usuario ha hecho esto, el usuario ha hecho esto otro, dime qué tengo que hacer. El ecosistema, como cuando tienes un DMP, es algo como esto, es decir, por ejemplo, tienes por un lado la capa que entran los datos, la gestión de audiencias y la parte de activación. Pues tienes la entrada de datos, pues el second o el third party data, modelos de Big Data que tengas. Si tienes tiendas físicas y tienes la oportunidad de, por ejemplo, coger cookies de los usuarios que estén en la tienda física, pues por ejemplo, eres un restaurante y ofreces un sistema de Wi-Fi, pues ahí a lo mejor puedes recoger las cookies de esos usuarios. Puedes volcar los datos de tu herramienta de Marketing Automation y si tienes una herramienta que, por ejemplo, gestiona leads telefónicos online, pues a lo mejor puedes volcar esos datos en tu DMP. Y todo ello te permite, pues está pensado para activarlo, por ejemplo, en tus DSPs, en retargetes como Criteo, en Google, en Facebook y para la herramienta de personalización. Si lo vemos con la perspectiva de cómo es el ecosistema digital con un CDP, es distinto. Y fijaros cómo cambia. Y por eso decimos que es algo complementario. Los datos de cliente y la parte visión de esta las tienes que tener en un CDP. Un CDP, por ejemplo, recoge de la tienda, puede recoger la gente que, por ejemplo, ha hecho reservas, tener esos datos para así pasárselos a Google y Facebook y evitar que le aparezcan anuncios cuando están buscando tus restaurantes y tienen una reserva activa. Recoge los datos de Marketing Automation y recoge también las cookies del gestor telefónico y de la gente que ha convertido online. Y eso te permite controlar mejor la herramienta de personalización, dinamizar tu e-commerce, tu chatbot o la parte de SMS y sobre todo comunicarse con los Wallet Gardens. Pero fijaros que en ningún momento estamos diciendo que vaya a gestionar la parte programática, porque no lo podría hacer. Porque no puede comunicarse, no puede enviar la audiencia. Puede disparar píxeles de estos proveedores, pero no puede hacer comunicaciones server to server. Y ahora vamos a hablar de la parte de análisis de resultados. Y porque os voy a hacer cuando estéis trabajando con un DMP, incluso con un CDP, principalmente una de las cosas que más va a ocurrir es que la gente no entienda cómo funcionan las herramientas y los números que ven, porque es muy complejo y es muy abstracto. Y lleva muchos meses y perfeccionamiento hasta que descubrís cosas y puede llegar a ser muy frustrante. Entonces os voy a poner ejemplos que son ejemplos reales de cosas que me han pasado a mí para que veáis qué cosas tenéis que explicar muchas veces y que son muy complejas y que requieren un entendimiento muy grande. Pensemos que somos una compañía de gas y electricidad. Nosotros tenemos un segmento para identificar los clientes online y que está formado por los siguientes atributos. Usuarios conectados a nuestro área cliente o usuarios que han usado un formulario que tenemos en la parte pública en la cual a partir de cierto paso, si dices que eres cliente, tienes que meter un DNI para identificarte dentro del CRM. Pero bueno, es decir, y cogemos los usuarios a partir de que han pasado ese paso, que es lo que nos indica que son clientes. Nuestro jefe nos dice que al mostrar anuncios en la parte de marca a los clientes, pues que no nos merece la pena, porque los usuarios quieren entrar en el área privada o hacer consultas. Pues que lo mejor es ocultar los anuncios. ¿Qué es lo que hacemos? Pues dices, mira, medimos la supresión con el segmento que hemos creado en Adobe Audience Manager, en Analytics. Activamos el caso de uso y lo que vemos es que el volumen de clientes que están haciendo clic, o sea, de visitas generadas por nuestros clientes en SEMPLAN se ha reducido, pero nunca llega a ser cero. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? Por un lado, en los meses previos a julio tenemos qué porcentaje de visitas hay de SEMPLAN que sabemos que son clientes. Y a partir de julio, la activación. Vemos cómo el porcentaje se reduce. Y la parte gris, digamos que es la línea base, el promedio. Y vemos que se reduce, pero no ha llegado a cero. ¿Alguien sabe por qué se produce esto? Vamos a seguir, a ver si con el siguiente ejemplo lo veis. En noviembre empezamos a hacer campañas de prospección online.
Y claro, lo que nos damos cuenta es que un cliente al final es alguien que ha contratado online. Entonces decimos, venga, pues vamos a meter en nuestro segmento de exclusión la gente que ha contratado online. Claro, lo que ocurre es que empezamos a ver que a partir de enero los datos muestran que el caso de uso no está funcionando. Porque vemos esto. Vemos que tenemos como el segmento hasta octubre estaba funcionando y cuando hemos metido las contrataciones online, de repente el porcentaje de clientes, de visitas de clientes en el canal está aumentando. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a pensarlo, vamos a ver cuál es el flujo de navegación de un usuario. Yo soy un cliente, pero nunca me he logado en el área privada ni he contestado el formulario. Y hago una búsqueda en Google. Como yo no estoy en el segmento de exclusión, me aparece el anuncio de Google. Y en ese momento hago clic y me meto dentro del área privada. La visita, aunque yo estoy aplicando el segmento de exclusión, como en esa visita yo no me había identificado como cliente antes, no me podía excluir, pues contabilizo para este ratio. Y por eso, en este momento, cuando activamos en junio, nunca llega a bajar a 0. Y cuando metemos las contrataciones online, lo que nos ocurre es que habrá muchos casos de muchos prospectos que hacen búsqueda de nuestra compañía eléctrica, ven el anuncio, empiezan la contratación online y cuando han contratado, como estamos considerando que eso es un cliente, aumenta el porcentaje, lo estamos inflando. Y esto es una de las discrepancias que más os podéis encontrar y que os pueden preguntar. Incluso veréis que aunque lo expliquéis muy bien, siempre os vendrán con dudas y por qué no lo entienden. Y tienen dudas de que está funcionando. ¿Qué otra cosa nos podemos encontrar? Bueno, pues ahora esta misma compañía, que antes contaba con un DMP en su stack, ahora ha contratado un CDP. Y nuestro jefe les pide que le expliquemos otras discrepancias. Nos dice, mira, en nuestro CRM tenemos 80.000 clientes. Pero es que en el DMP solo tenemos 50.000 cookies de clientes. ¿Alguien sabe por qué se produce esto? Bueno, pues la explicación es sencilla, pero muchas veces no es tan obvia. Porque primero por varias cosas. Aquí estamos hablando de clientes y aquí hablamos de cookies. Ya estamos hablando de unidades de medida distintas. Aquí en una cookie puede haber varios clientes. Y luego también hay que ver una cosa. No todos estos 80.000 clientes se han tenido que logar en el periodo de tiempo que estamos viendo en nuestra área privada. Por lo tanto, es posible que nunca lleguemos a alcanzar este volumen. ¿Qué otra cosa ocurre? Nos dice, oye, pues de estas 50.000 cookies que tienes, solamente llegan 25 cookies a Google y AdWords. Y esto puede ser porque cuando hemos generado nosotros el segmento de clientes, el segmento lo que hace, el DMP, es que mira retrospectivamente a todos los usuarios que cumplen esa condición. Y cuando generas la conexión con Google y Facebook, pues no partes, necesitas que esos usuarios vuelvan a la web para que se dispare el píxel y vaya poblando a poco la audiencia. Por eso tienes esa caída. Claro, aquí nos ocurre lo siguiente. En el CDP, dice mi jefe, tengo 100.012 contactos de clientes. ¿Por qué no me coincide? Y es otra vez por la medida, porque estamos hablando aquí de cosas distintas, datos de contacto. Es decir, aquí hablamos de 80.000 clientes y aquí podemos estar hablando de 112.000 emails y números de teléfono. Y aquí, claro, nos dice mi jefe, pero ¿cómo es posible que solamente vea 67.000 cookies de mis clientes si tengo 112? Y es que cuando tú envías los números de teléfono a Google y a Facebook, no siempre Google y Facebook es capaz de encontrar a estos usuarios, por lo tanto se produce una caída. Bueno, entonces, ¿qué consejos prácticos os doy? Sobre todo cuando queréis activar campañas con data para hacer comparaciones de qué os funciona mejor. Hacer siempre en las líneas que hagáis de los line items, intentar que sean excluyentes entre sí, es decir, que no un usuario pueda estar entre varias. Luego, si queréis probar targeting contextual con targeting de data, intentar que se excluyan entre sí. Yo no me haría muchos tests a la vez de varias cosas porque es difícil de entender. Yo iría haciendo test A/B pequeñitos y sacando conclusiones y continuando con la complejidad. En analítica, parámetros únicos para cada línea, para que podáis diferenciarlos. Y estos son ejemplos muy básicos, pero bueno, es una manera pues, para que vosotros tengáis conocimiento y para que podáis hacer cosas. Oye, os quería agradecer muchísimo el tiempo y ahora damos paso al turno de palabras. De preguntas, perdón, no de palabras.
Ok, pasamos al turno de pregunta. Si te parece, te envié una pregunta de un alumno Ujú. que si quieres hacer comentarios sobre esa pregunta y mientras voy esperando que Sí. vayan llegando más preguntas. Vale. Esa pregunta que me llegó, Eduardo hablaba un poco, pues, oye, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, el caso que contaba de la taxonomía? Que mi taxonomía está dividida en categoría de producto y dentro de categoría de producto por marca. Que es un poco como el que yo contaba el ejemplo de lavadoras y smartphones. Claro, si yo tengo mi taxonomía como categoría de producto, lavadoras, y dentro de eso recojo Samsung, LG y otras marcas, si yo hago el segmento, puede ocurrir que, claro, que haya un usuario que haya visto una lavadora Samsung y luego haya visto un smartphone Samsung, pero se mezclarían los usuarios porque el segmento está hecho a nivel de usuario. Ahí lo que yo comentaba es que primero lo aconsejable es que la taxonomía, el valor de los atributos sea más granular. Es decir, que aunque tú digas que la categoría de producto, dentro de la categoría de producto tú recojas la marca, digas dentro del valor de ese atributo, que es la categoría de producto, digas lavadora Samsung. Porque así siempre te estás asegurando que lo que estás recogiendo es la lavadora Samsung. Como muchas veces la taxonomía se puede hacer mal porque no está pensada por ese caso de uso y de esa manera, si alguno trabaja con Salesforce, Salesforce te permite controlar esto. Tienes los segmentos Composite y lo que te permite es establecer reglas que se tienen que cumplir en el mismo momento. Es decir, un usuario que haya visto lavadora y que la lavadora sea de Samsung. Que tú puedas hacer que se cumpla esa regla y que puedes controlarlo de esa manera. Ok, preguntan si en una cookie puede haber varios clientes. Perfectamente. Muy buena pregunta. Eso es una de las cosas que puede ocurrir. Imaginaros una casa que tiene una tablet. Puede ocurrir que varios usuarios estén utilizando esa tablet y veamos, por ejemplo, el caso de Orange. Pues el padre se mete para mirar cómo está el consumo, pero el hijo coge la tablet para ver qué consumo está haciendo y ha hecho en su línea. Y cada uno se ha logado en la tablet. Pues habría ahí dos identificadores de cliente en una misma cookie. Es verdad que eso ocurre, pero por suerte no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Ok, preguntan también a partir de qué volúmenes de clics o de impresiones, desde tu punto de vista, es estadísticamente robusto para poder sacar datos del mercado español, dado la exigencia de volumetría del uso de MP. ¿Solo es eficiente para grandes campañas de marketing de consumo? Vale, esa es una buena pregunta. Pues yo creo que este es un debate muy típico en marketing online, es decir, hacer retargeting sobre 100 cookies es que no es muy efectivo. No es muy efectivo primero por el tiempo que te cuesta generar la creatividad, porque como máximo vas a hacer 100 ventas y muchas veces si empiezas a valorar el coste-beneficio no merece la pena. O sea, yo no me atrevería a decirte cuál es el volumen óptimo para, para hacer retargeting, qué volumen necesitarías para hacerlo, qué volumen necesitarías. Pero un DMP, por el coste que tiene la herramienta, requiere que el cliente mm, tenga, tenga un volumen grande es decir, porque si no, no va a poder rentabilizar las herramientas. Son herramientas que son costosas. Es decir, un Salesforce, pues siendo muy barato, si imaginas una web pequeña, no te va a bajar de 100.000 euros entre la licencia y otras cosas. Si te puedes ir a DMPs más baratos en el mercado, pero aún así, si tienes un volumen pequeño, a menos que, por ejemplo, seas una tienda, por ejemplo, que venda productos de lujo, que tenga un margen muy grande, probablemente no te es rentable. Y ya no solamente por volumen, sino por no vas a conseguir recuperar el coste de la herramienta. Preguntan si conoces de MPs low cost que puedan aparecer en el mercado próximamente. Próximamente no sé, pero yo me imagino que en los 2 próximos años el mercado de MPs va a bajar mucho el precio, que es una herramienta que va a perder su valor de mercado, que va a perder su valor.
Entonces, por lo que os estoy contando las cookies de tercera parte y porque cada vez está más extendido. Para no esperar 2 años, sí hay una serie de DMPs que son bastante asequibles económicamente. Y uno que yo recomiendo mucho es Webograma. Webograma es un DMP que es bastante sencillo, que es bastante económico. Y para empezar a trastear, para hacer campañas de performance, es más que suficiente y es magnífico. Ok, preguntan si existen métodos o procedimientos para reducir las discrepancias de datos. Es que no es un problema de discrepancia, es un problema de comprensión. Esto es algo que a la gente, que muchas veces estás comparando cosas distintas y depende de la lectura cómo la hagas. Es que esto es muy complejo de explicar y de defender, y que lleva mucho tiempo y mucha pedagogía explicarlo en la compañía, de decir, oye, no, no, no funciona así. Ok, preguntan si puedes hablar un poco de los mail haseados, cómo funcionan o qué papel van a tener en el nuevo entorno. Muy buena pregunta. Mira, esto no solamente Google, sino también hay varios DSPs que lo que están ofreciendo es, ellos tienen acuerdos con webs y están recuperando de esas webs identificadores de email o números de teléfono que están haseados, que quiere decir que están encriptados. Y están encriptados de tal manera que si, imaginaros que yo publicáramos en Internet Orange todos nuestros datos de clientes diciendo líneas de nuestros clientes y ponemos el haseado, nadie sería capaz de saber qué números de teléfono son, porque están encriptados de una manera que no es reversible. ¿Qué es lo que hace Google y Facebook o lo que hacen estos proveedores? Ellos tienen en su base de datos los números de teléfono y los emails sin encriptar, luego los tienen encriptados. Y lo que hacen es que ven la correspondencia, tú le pasas el email haseado y ven la correspondencia entre los dos, sus datos haseados y dicen, pues es fulanito. Entonces, ¿qué va a ocurrir con muchos DSPs? Y que están intentando, o lo que están intentando, llegar a muchísimos acuerdos para tener volúmenes de datos de clientes haseados, que a ellos les da igual realmente quiénes son los usuarios, es decir, no van a tener el dato del email sin encriptar o el número de teléfono, y es una de las cosas que se está pensando que va a ocurrir de cómo va a ser la programática en los 2 próximos años, pero aquí hay muchas cosas que pueden ocurrir y que ya escapan a mi conocimiento y que es mucho de ciencia ficción. Ok, preguntan si los CDPs integran a las dos tecnologías, CDP más DMP, pudiendo hacer desaparecer a los DMPs. Pues a lo mejor en un futuro puede ocurrir. Es probable que a lo mejor en un futuro, en los 2 próximos años, así ocurra. ¿Cómo puede ocurrir? Pues puede ocurrir, yo no sé quién, este movimiento yo creo que lo pueden hacer, al final lo van a hacer dos grandes monstruos de este sector, que son Adobe y Salesforce, que los dos tienen DMPs y CDPs. Si ven que el DMP se les está comoditizando mucho y que pierde valor de mercado, para no descremarlo y bajar el precio, lo que dicen, vale, pues lanzamos un nuevo producto que combine el CDP con el DMP y que valga más que los dos combinados. Yo me creo que eso sí puede ocurrir. Sí creo que es un escenario que es posible que ocurra. Vamos, Pero los DMPs van a seguir existiendo siempre. Yo no creo que vayan a desaparecer en los 2 próximos años. exacto. O sea, habrá una versión premium y una versión de andar por casa para el que lo pueda pagar. Y es cierto que también bajarán los precios de los DMPs y seguro que aparecen DMPs low cost. Ahora, no hay que olvidar que al final lo que hace valor a un DMP es la calidad de la cookie. Entonces, como software, pues se va a democratizar, pero lo que hay dentro de ese software ya veremos cómo se gestiona para darle un valor añadido. Ok, pues Óscar, no veo ninguna pregunta más, así que si te quieres despedir de ellos y hablamos después 2 minutos por Skype. Venga, perfecto. Pues oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Oye, yo estoy encantado que conectemos por redes sociales. Me podéis preguntar cualquier cosa siempre. Daros cuenta que yo tardo un tiempo en responder, es decir, porque algunas veces me preguntáis y por jaleos de trabajo a veces es que no miro a diario ni LinkedIn ni Twitter. Pero estoy encantado que me preguntéis y si os puedo ayudar en algo, encantado lo hago. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias por la clase, ha sido muy interesante como siempre y agradezco a todo el mundo la asistencia a esta sesión en directo. Gracias Óscar, gracias a todos, hasta la próxima sesión. Hasta luego, chao.